Buenas noches, hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos ustedes, Giuseppe, y cada uno de ustedes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¡Qué alegría! Bueno, no, sí, Bendecido, bendecido para bendecir. amén. Amén. Bueno, en esta noche, así con esa presencia del Espíritu Santo, que nuestra hermana Margarita nos ha ayudado a implorar, presentamos a Eduardo, quien es un servidor, quien hoy el Señor nos ha regalado. Eduardo es predicador católico y pertenece a la Casa de la Misericordia. Y hoy nos acompaña y ha aceptado esta humilde invitación para que esté el Señor siempre hablando a través de él. Eduardo, bienvenido, aquí está tu pueblo. Que seas tú mismo presentándote. Estamos orgullosos de que estés aquí con nosotros y dispuestos a aprender de la palabra que nos da el Señor. Bueno, queridos hermanos, ante todo quiero darle la gloria al Señor. Quiero agradecerle muchísimo al Señor por su gracia y por su misericordia y por permitirme estar aquí con ustedes, conectados y unidos desde el corazón en la fe, en esa fe que nos une, que es Cristo. Y para mí es una dicha muy grande poder estar aquí con ustedes, viviendo esta experiencia, dando, por supuesto, pues con mucho cariño, viviendo con mucho cariño esta oportunidad con esta comunidad de San Luis Beltrán, del Padre Leonardo, que es un gran amigo nuestro, y para mí es todo un honor y me honra mucho poder estar acá. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Entonces, aquí está tu pueblo, ya escuchándote, para llenarnos de tu sabiduría, la que te ha regalado el Señor. Bueno, vamos a comenzar primeramente, antes de nada, pues a invocar por un breve momento la presencia del Santo Espíritu de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y digámosle: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Dios Todopoderoso, en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que esta palabra que vamos a meditar se haga vida en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar pues de una manera muy interesante. Este es un texto que vale la pena meditarlo y nos va a llevar mucho a interiorizar sobre nuestro llamado, sobre esa vocación que el Señor tiene con nosotros, sobre esa circunstancia en la que nosotros tuvimos este primer encuentro de amor con Jesús y nos sentimos motivados, llamados a seguirle, a ser evangelizadores, a ser misioneros y, por supuesto, a anunciar las maravillas de Dios y, aparte de anunciarlas, verlas, sentirlas, experimentarlas, gozarlas, compartirlas y, por supuesto, hacerla viva en nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir en este encuentro, al cual el Señor me permitió colocarle como título: ven y lo verás. Yo les invito a ustedes, hermanos, a los que tienen Biblia en este momento, para que se dirijan al Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vamos a dirigirnos al Evangelio según San Juan en el capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 45 hasta el 50. Vamos a ir del 45 hasta el 50. Juan capítulo 1, versículos 45 hasta el 50. Y dice: Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado al que describe Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Responde Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Les dice Felipe: ven y verás.
Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice: ahí tienen a un israelita de verdad, sin falsedad. Le pregunta a Natanael: ¿de qué me conoces? Jesús le contestó: antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Cosas más grandes que estas verás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria Jesús. a Jesús. Vamos a mirar unos pasos que nos van a ir llevando a esta experiencia de ver esas cosas grandes, maravillosas que vienen de parte de Dios, que vienen de parte de Jesús. Y son cosas grandes y maravillosas que vienen especialmente para cada uno de nosotros. Porque si hay algo maravilloso en medio de toda esta experiencia es que Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no se deja ganar en amor. Dios no se deja ganar en ternura. Y quisiera comenzar diciendo algo muy pequeño. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados por Dios. Todos nosotros llevamos una vocación, un llamado, una misión que el Señor nos ha colocado para que como iglesia podamos anunciar esas maravillas, esas cosas grandes que el Señor ha prometido. Porque lo que nosotros vamos a ir mirando es que a lo largo de esta lectura, y especialmente en el versículo 50, se ve algo importante y es una promesa de parte de Jesús. Una promesa: verás cosas mayores, cosas más grandes, cosas más portentosas, cosas maravillosas en tu vida. Para que veamos esto hay que seguir unos pasos y voy a partir de la experiencia de Natanael. Vamos primeramente a ir al contexto de la escritura. Nos estamos ubicando en el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y específicamente todo comienza en realidad cuando Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos. Y dice la palabra mucho antes del versículo 45, de hecho, haciendo referencia más en el versículo 35. Estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Juan Bautista ve pasar al Señor y Juan Bautista les dice: ahí va, ese es el Cordero de Dios. Y esto causa inmediatamente una decisión de parte de estos 2 discípulos. Van detrás de Jesús. Van detrás de Jesús. Y ahí empieza todo un itinerario. Empieza a crecerse, como diríamos vulgarmente, muy a lo del barrio. Empieza a crecer esa bola de nieve. Empieza a haber un efecto dominó. Y todo comienza cuando estos 2 discípulos siguen a Jesús. Y después que se quedan con él, después que van y ven dónde vivía Jesús, al día siguiente, uno de esos 2 discípulos, Andrés, va y se dirige a Simón. Y le dice a Simón: hemos encontrado al Mesías. Ven. Y lleva a Simón. Simón se encuentra con Jesús y hay una experiencia de transformación allí inmediata. Un primer cambio. Jesús le da el nombre de Pedro. Ya con el solo hecho de cambiarle el nombre es un decir de que le ha cambiado el sentido de su vida. Es un encuentro que ha causado un cambio. Posteriormente dice la palabra que al día siguiente Jesús iba caminando hacia Galilea. Y en ese caminar se encuentra con nada más y nada menos que con Felipe. Felipe lo descubre. Felipe empieza a sentirse inquieto. Felipe empieza a sentirse lleno, fortalecido, con un nuevo sentido en su vida. Sabía que había aparecido el Mesías. Sabía que no había aparecido cualquiera, que había aparecido el que estaba escrito en la ley y en los profetas. E inmediatamente él sale y se lo dice a Natanael. Y aquí empieza la historia que vamos a vivir en este día, este itinerario.
Y ocurre algo aquí. Dice la palabra que Felipe se acerca a Natanael con mucha efusividad. Yo me imagino eso de Natanael, con mucha efusividad. Y le dice, hemos encontrado al Mesías. Es el hijo de José, el de Nazaret. ¿Sí? Y ocurre algo importante acá. Sale una frase como muestra de una resistencia que la gran mayoría de nosotros hemos experimentado, sea al inicio de nuestro caminar con el Señor o durante nuestro caminar. Sale esta pregunta como signo de la resistencia de Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Vamos a detenernos primero en ese punto. ¿Por qué diría eso Natanael? ¿Por qué? ¿Cuál es esa desconfianza? ¿Por qué su resistencia a pensar que el Mesías no podía salir de ese lugar? Según dicen los estudiosos, según dicen los biblistas, los grandes teólogos, explican que Natanael al parecer era un estudioso de la escritura. Algunos incluso intuyen que era un rabino, y estudiaba la Torá. Y en medio de ese estudio de la Torá, obviamente se fijaba en esa promesa de ese Mesías, de ese Salvador, de ese libertador que iba a sacar al pueblo de Israel de la opresión que estaban viviendo por culpa de un imperio extranjero. Entonces, él se fija en esto. Entonces, ahí se empieza a comprender por qué Natanael se resiste. No se resistía por resistirse o porque no le daba la gana, era porque estaba completamente aferrado a su conocimiento, a su idea que le estaba generando el encuentro con la Torá y el discernirla. Lo que decían la ley y los profetas. Entonces, para él era inconcebible pensar que Jesús iba a venir de allí, de una ciudad que ni siquiera la menciona el Antiguo Testamento, mi querido hermano. Usted va a buscar en todo el texto, en todo el Antiguo Testamento, y usted no va a encontrar en ninguna parte el nombre de dicha ciudad. No vas a encontrar allí esa palabra, Nazaret. Realmente no la vas a encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que Nazaret era considerada una ciudad poca cosa, digámoslo así. Un lugar apartado, alejado, donde incluso se dice que abundaba mucha corrupción también dentro de sus habitantes. Había mucha inmoralidad, según comentan. Aparte de eso, era una ciudad, era un pueblo pequeño, donde no acontecía algo que realmente fuera significativo para el pueblo de Israel. Ustedes saben, un ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Colombia, en nuestro país, que hay una cierta disputa regionalista, que los cachacos, que los paisas, que los costeños, que esto, que lo otro, que a nosotros los costeños nos conocen erradamente como flojos, como corronchos, como ordinarios, y no lo somos, bendito sea Dios. Yo me siento orgulloso de ser costeño, barranquillero. Pero en esa experiencia que yo tuve como misionero en el interior del país, me daba cuenta de hecho, hay todavía en muchas personas cierto prejuicio hacia alguien que es de la costa. Entonces yo me presentaba, yo me decía, bueno, yo soy barranquillero. Entonces, lógicamente, costeños, los costeños andan tomando, andan de parranda, andan, son flojos, son no sé qué. Habían personas que me decían eso. Entonces, bendito sea Dios, algo así pasaba aquí en este contexto. Nazaret era considerado más o menos eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo era posible que gente de ahí, que era gente balurda, digámoslo de esta forma, gente sin estudio, gente donde solamente salía, no salía nada bueno? Entonces, de ahí la concepción de Natanael de pensar y decir esa respuesta a Felipe. Ahora, hay una iniciativa por parte de Jesús. Nos envía a alguien a que nos anuncie. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí, nuestra primera experiencia con el Señor quizás haya sido o en un retiro,
de conversión o en una Eucaristía, o porque escuchamos una predicación, una reflexión, escuchamos una alabanza, por el testimonio de algún santo, de algún sacerdote, muchas circunstancias. Dios actúa de maneras diferentes en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero tuvimos una primera experiencia, un encuentro, un anuncio, un querigma. Nos anunciaron que Cristo nos ama, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, dice el Evangelio según San Juan. Y en esa experiencia nosotros nos sentimos llamados, nosotros escuchamos un mensaje, un agente evangelizador, un misionero, un predicador, alguien de mi parroquia me enseñó el amor de Dios. Entonces surgen varios perfiles de personas. Una es la persona entusiasta como Felipe. Felipe se dejó entusiasmar, Felipe se dejó llenar, Felipe se dejó seducir, Felipe empezó a seguir a Jesús. Y en ese seguimiento va y le dice a Natanael, pero Natanael representa el segundo perfil, esa persona que se resiste al principio, sea porque tiene un conocimiento distinto, porque está aferrado a cierto conocimiento y piensa que ese conocimiento es la verdad completa y lo es todo. Como es la otra persona que no lo quiere hacer por miedo al compromiso, no lo quiere hacer porque está cómodo en su pecado, no lo quiere hacer porque sabe que seguir al Señor, comprometerse con el Señor representa sacrificio, esfuerzo, dedicación, perseverancia y quiere ahorrarse esa fatiga. Pero hay una resistencia. Hay una resistencia. En mi caso no fue, porque en mi caso, pues yo me dejé seducir. Pero quizá en el caso de algunos de ustedes que están escuchando, que están viendo esta predicación, habrá sido así, ha habido alguna resistencia y eso es comprensible. Esos son los Natanael. Sin embargo, esta resistencia de Natanael también surge de algo importante y aquí voy a un segundo punto. Ya había mencionado el primero. El primero es que hay una iniciativa de parte del Señor. Por medio de algo, de alguien, nos llama, porque el Señor se hace encontrar. El Señor va hacia nosotros, su misericordia va hacia nosotros. Pero también hay una resistencia porque existen prejuicios. Y aquí es donde yo quisiera detenerme un poco y preguntarte, al igual que Natanael, que tenía su prejuicio porque pensaba que de Nazaret no podía salir nada bueno, por favor, ¿cómo va a salir algo bueno de ahí? ¿De Nazaret? ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Eso mismo también tiene que salir de nosotros. Eso mismo tiene que salir de nosotros y preguntarnos, ¿cuáles son mis prejuicios? ¿Cuáles son tus prejuicios? Me gustaría saberlo, ahí en tu corazón. ¿Cuáles son? ¿Qué prejuicios hay en tu corazón que no te dejan todavía seguir al Señor confiadamente? Por ejemplo, voy a mencionar unos ejemplos de nuestra vida cotidiana y que los escuchamos todavía muchísimos y que se convierten incluso en la excusa perfecta para muchos que quieren seguir acomodados y lejos de Dios. Y esa es la excusa. Una es, en verdad no creo que Dios me ame. Esa es una y todavía se escucha. E incluso dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, dentro de los movimientos eclesiales, dentro de las parroquias, dentro de las comunidades, todavía existimos muchos que en nuestros momentos de crisis nos viene esa pregunta. Yo no creo que Dios me ame. Porque yo soy muy pecador, porque yo he cometido muchos errores, porque yo fallo mucho. Yo no creo que Dios vaya a estar todo el tiempo recibiéndome sabiendo que yo soy un descarriado. Y mis hermanos, increíblemente es un prejuicio. Vea, si yo les contara de mi vida personal, yo he cometido muchos errores. Yo me atrevo a decir que los que estamos aquí en este momento conectados y los que nos están viendo y nos verán en la grabación en el canal, estoy seguro que yo soy el más pecador de todos ustedes, porque he cometido muchos pecados, muchos errores. Como dijo un gran predicador, Fernando Casanova,
Yo he cometido muchos pecados que yo espero mis hijos nunca se enteren. Me robo esa frase de Fernando Casanova. Yo me robo también esa frase. Yo me digo, yo espero que mi hija, Ana María, nunca se entere de los pecados y los errores que he cometido, que han sido muchos. Pero esa realidad, esa circunstancia no debe convertirse en un prejuicio. Todo lo contrario, debe convertirse con más razón en una excusa, en una oportunidad más bien de acercarme al corazón de Dios, de acercarme a la oración, de acercarme al Señor sabiendo que me está llamando. Esa es la manera como podemos reventar, destruir esa primera predisposición, como también hay otras. Y voy a mencionarle una que la anoté aquí en mi machetico. ¿Cómo es posible que Dios se fije en mí? Esa es otra. ¿Cómo es posible que Dios se fije en mí? Cuando yo empecé a vivir esta experiencia, y estoy hablando de hace poquitos años, no hace nada, en el 2002, no hace nada, en el 2002, hace poquito. Yo me decía, ¿cómo Dios puede fijarse en mí que soy tan olvidadizo, que soy tan despistado, que tengo un genio, que a veces no me aguanto a mí mismo, peleo mucho aquí en la casa con mis hermanos, soy fregado, tengo un genio que yo ni me aguanto? ¿Cómo Dios se va a fijar en alguien como yo? Esa es una de las tantas excusas, de esas tantas predisposiciones que hay, de esos prejuicios. Hay prejuicios contra mí mismo también. Y ya menciono dos, los acabo de mencionar. Otro, ¿cómo es posible que Dios se proponga salvar al mundo? Hay una película, no me acuerdo ahora el nombre, pero el protagonista, cuando cuenta su historia, él era de una religión politeísta, ¿sí? Y él recuerda que cuando niño estaba corriendo por el campo y se encuentra con un templo católico. Y él entra al templo y él se queda observando al Señor crucificado. Y este joven empieza a llorar. Y en ese momento se acerca el sacerdote. Y el niño le pregunta al sacerdote, ¿cómo es posible que su Dios mande a matar a su hijo? ¿Cómo puede ser posible que ustedes hayan matado a su Dios? Así lo dice. Pues esa pregunta todavía nos la hace el mundo. ¿Cómo es posible que Dios quiera salvar al mundo si el mundo desprecia a Dios? ¿Cómo es posible que Dios quiera salvar al mundo que está lleno de ingratitud, que está lleno de pecado, que está lleno de suciedad, que está lleno de maldad, que tú prendes las noticias y lo único que tú ves en el noticiero es corrupción, lo único que tú ves en el noticiero es robo, lo único que tú ves en el noticiero es un político queriendo destruir a otro, lo único que tú ves en el noticiero, en los medios de comunicación, son cosas terribles que nos toca enterarnos de eso a diario? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios quiera salvar a un mundo donde ahora la vida ya ha pasado a un plano peor que el tercero, el cuarto, el segundo y el quinto? Porque ahora la moda es, si no te sirve, bótalo. Si no quieres ese niño, mátalo. ¿Cómo puede ser posible que Dios ame a ese mundo? Y es una pregunta que todavía a nosotros como cristianos nos la hacen sentir, y que eso debe convertirse en un reto para que podamos mostrar las maravillas de Dios. Otro prejuicio al estilo de Natanael. Árbol que crece torcido jamás se endereza. De hecho, hay una salsa que dice eso. No sé si aquí entre ustedes habrá algún salsero que le guste escuchar su salsita de vez en cuando. Y dice, árbol que nace para un lado jamás su tronco endereza. ¿Sí? Esa es una declaración que el mundo nos ha enseñado desde que éramos pequeños. Yo me acuerdo, yo esa frase me la sé desde que tengo uso de razón, por la canción y porque la he escuchado en mi entorno. Como decir, no, ese ya no se salva, ese que va a cambiar. Yo he escuchado casos de personas que se han convertido al Señor, que anteriormente llevaban una vida desordenada, una vida envuelta en el pecado, en sus pasiones,
pero que se encontraron con el Señor, conocieron la palabra, se dejaron transformar por la palabra. Pero hay otros que dicen, mira, ahora dice predicador, ahora es que va a misa, ahora es que va a misa todos los domingos y se confiesa y comulga, cuando ve anteriormente los domingos amaneciera ahí borracho. Ese que va a cambiar, eso es puro cuento. En nuestras casas, ¿a quién no le ha pasado esto? Cada vez que cometemos un error en nuestra casa, ¿qué es lo que nos dicen? Y sabiendo que somos gente de iglesia, ¿qué nos dicen? Mira, y eso que va a misa, ¿ve? Míralo, ve. Mira el pelado flojo ese. Mira el irresponsable ese y que va a misa y míralo, ve. Grosero, altanero, y eso que va a misa. Ese no va a cambiar nunca, eso es puro cuento. Hemos escuchado eso y nosotros hemos caído en el error de lanzar esa declaración que el árbol jamás se va a enderezar porque nació torcido. Pero resulta y pasa y acontece que el Señor nos tiene una respuesta a todos estos prejuicios. Entre muchas otras voy a quedarme solo en una porque no sé cuánto tengo de tiempo, Giuseppe, no lo sé. Pero voy a dirigirme a un solo texto. Los que tengan Biblia, por favor, busquen Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Le pido que el que la haya encontrado para que por favor la proclame. Primera de Corintios 1, 27 al 29. El que quiera proclamarla, adelante, por favor. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así nadie podrá gloriarse delante de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué texto hermoso. Es un texto hermoso. Miren, yo no tenía dentro del esquema de la prédica incluir el texto, pero cuando el Señor me lo regala, incluso lo publiqué en mi estado de Facebook porque me identifica ese texto, me apasiona este texto. Es que merece y vale la pena volverlo a proclamar. Por favor, repítenoslo. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así nadie podrá gloriarse delante de Dios. ¡Qué maravilla! Dios ha escogido a lo débil del mundo. Dios ha escogido al que dice no valer nada, al que no vale nada, el que no es importante para el mundo. Dios lo escogió. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos hemos sentido mal en el alma porque le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces no le hemos fallado? ¿Cuántas veces no hemos caído en nuestros pecados? ¿Cuántas veces no hemos caído en nuestras pasiones? Nosotros luchamos y luchamos, nos confesamos, doblamos rodillas, rezamos rosario, vamos a la Eucaristía, hacemos lección divina todos los días. Estamos ahí en la lucha, en la comunidad, pero otra vez volvimos a caer y nos duele. Porque el Señor sabe que tú y yo somos débiles. El Señor sabe que tú y yo fallamos. El Señor sabe que tú y yo muchas veces caemos porque somos pecadores, tenemos una tendencia al pecado. Sin embargo, el Señor insiste en su llamado. Él no condiciona esa vocación para con nosotros por nuestra realidad de pecado. No nos condiciona, nos sigue levantando, nos sigue transformando. Entonces, miren, el árbol que crece torcido jamás su roble endereza. Pues aquí el Señor responde que Él sí endereza, transforma vidas, transforma corazones. Dios ama a este mundo a pesar que el mundo lo odia. Dios nos ama a cada uno
de nosotros, a pesar del rechazo que hayamos, a pesar de esta crisis moral que estamos viviendo, donde ahora ya Dios se ha quitado de las constituciones, donde ahora Dios ya no puede estar en la política, donde ahora Dios ya no puede estar en la moral, ahora todo es el hombre y lo que diga el hombre y lo que diga el Estado y lo que diga el político. ¿Y qué pasa con esto? Que al apartarnos de Dios, nosotros realmente perdemos lo más valioso. Pero el Señor insiste en enderezar los corazones aún en medio de esa realidad. Por eso nosotros no podemos perder la esperanza. Nosotros no podemos perder jamás la esperanza en que Dios transforme vidas todos los días. Nosotros debemos orar por nuestra conversión todos los días y el Señor sigue obrando maravillas. Su gracia sigue, su presencia sigue, su fuerza se sigue derramando, su espíritu sigue actuando, porque todo lo bueno que hay en nosotros viene de Él. Hay un refrán que escuché una vez, hace mucho tiempo, de un gran amigo mío que me dijo: Eduardo, Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Si tú tienes allí un papel, lápiz, anótalo y quédate con esta frase: Dios escribe recto sobre renglones torcidos. No crean ustedes que el que les está hablando es un santo, vuelvo y lo repito, para nada, para nada. Pero tú y yo somos conscientes que por la experiencia que hemos experimentado con el Señor sigue actuando y obrando sobre nosotros a pesar de nuestras caídas y de nuestras circunstancias. Entonces, todos estos prejuicios que lanzaba Natanael no tienen sentido en nuestra vida actual, por más que lo inventemos, por más resistencias que haya, porque el Señor rompe esos esquemas. La lógica de Dios rompe nuestros esquemas, todos nuestros esquemas, porque sus pensamientos no son como los nuestros, ni nuestros caminos son los caminos de Él, dice la palabra. Él es perfecto en lo que hace. El siguiente punto es toda la incredulidad de Natanael hizo que Felipe argumentara que Jesús es el Mesías. Natanael no se detuvo a pelear, Felipe no se detuvo a pelear con Natanael, a buscar bases teológicas, a buscar bases filosóficas, a buscar esto, a buscar lo otro. No. ¿En qué se basó Felipe? En la experiencia del encuentro con él. ¿Qué le dice Felipe? Hemos encontrado al Mesías, el que está en la ley y los profetas, el hijo de José, el de Nazaret. Pero como ante la negativa, ante la resistencia de ante la resistencia de Natanael, ante la resistencia de Natanael, Felipe solo dice una cosa: ven y lo verás. Felipe estaba convencido. Felipe estaba seguro de lo que había encontrado, a quién había encontrado, a quién había visto, con quién estuvo, con quién empezó a caminar. Y fue a transmitirle esa experiencia y le dijo: ven y lo verás. Esto me recuerda mucho a la experiencia de San Agustín. San Agustín, antes de conocer al Señor, estaba alejado, tenía otras ideas, tenía otro mundo, por así decirlo. Y por medio de la oración insistente de su mamá, por la oración insistente de Santa Mónica, él se convierte, pero Santa Mónica le pasa algo. Ella, hablando con San Ambrosio, que más adelante se convirtió en el director espiritual de San Agustín, San Ambrosio le dijo: deja de hablarle a tu hijo de Dios, háblale a Dios de tu hijo. Ella entendió que lo que tenía que hacer era orar para que Agustín fuera y descubriera quién era Jesús en su vida. Y el Señor hizo la obra después de mucha insistencia por parte de Santa Mónica. Ven y lo verás.
La experiencia que yo tengo con el Señor, ven y la verás. Solamente el Señor puede decirte a ti cómo transformar tu vida. El Señor lo hace. El Señor va a transformar tu vida. Ven y mira con tus propios ojos. Ven y mira con tus propios ojos. Ven y experimenta con tu corazón. Ven y descubre lo que Dios puede hacer en ti. Mira lo que hizo en mí. Ahora imagínate lo que puede hacer en ti. Imagínate lo que puede hacer en ti. Acércate a conocer lo que Dios te tiene preparado. Acércate. Eso también va para nosotros. No crean que porque ya estamos en la parroquia y servimos en la parroquia y servimos en la comunidad, ya la tenemos ganada. No, tenemos que seguir acercándonos. Tenemos que dejar que el Señor vaya rompiendo esquemas que hemos tenido en nuestra cabeza. Muchos de nosotros, cuando empezamos este caminar, con el paso del tiempo, pasamos de esa fascinación, de esa emoción, de ese enamoramiento, a empezar a tener una fe más madura. Y esa fe madura, ¿qué nos lleva? A querer formarnos. A querer formarnos. Empezamos a hacer cursos bíblicos, empezamos a hacer cursos de liturgia, empezamos a conocer la iglesia a fondo, empezamos a ser más críticos, empezamos a discernir mejor la palabra, empezamos a amar el magisterio de la iglesia, empezamos a leernos el catecismo, Concilio Vaticano II, historia de la iglesia, documentos, todo lo demás. Y eso está perfecto, yo lo hago y hay que hacerlo. Pero a medida que nosotros más crecemos en la formación, en el conocimiento, que incluso algunos empiezan a estudiar la teología, cosa que es fantástica, pero nos empezamos a enfrascar en el conocimiento académico. Caemos en la tentación de enfrascarnos en el conocimiento, en esa soberbia. Y esa soberbia no nos deja que Dios actúe. Y una teología, un conocimiento académico de las cosas de Dios, si no transforma, si no libera, es algo vacío. La formación, la teología, todo el conocimiento de Dios, toda la madurez espiritual me debe llevar a reconocer con más fuerza esas palabras que más adelante dijo Natanael. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A eso me tiene que llevar a mí el conocimiento de Dios. No a creerme mejor que los otros, no a creerme que ya me las sé todas y que soy más inteligente que el mismo Papa. No. Me debe llevar con amor, con humildad a reconocer que Jesús es el Señor de mi vida y que tengo que dejar transformarme constantemente por Él. Que nosotros los seres humanos somos seres inacabados. Que nosotros debemos estar en constante caminar, en constante conversión, en constante transformación. Y eso solo lo hace el Señor cuando vamos hacia Él. Otro punto. Jesús conoce lo más profundo de nuestro ser. Nos ve y nos ama antes que lo sepamos. Jesús nos conoce, conoce lo que hay en nuestro interior y eso lo vemos en el texto. ¿Qué ocurrió cuando existe este diálogo? Existe este diálogo entre Natanael y Jesús. Jesús le dice, he ahí un israelita de verdad. Jesús sabía que Natanael era un hombre íntegro. Natanael era un hombre correcto y buscaba la verdad, amaba la verdad. La característica de un hombre sensato, correcto, es aquel que busca la verdad, que no se deja llevar por subjetivismos, que no se deja llevar por el relativismo que el mundo hoy nos quiere enseñar. Una persona correcta, recta ante los ojos de Dios, es aquella que busca su verdad, la verdad de Dios, no la que está a la conveniencia de uno, sino la que está de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eso lo hacía Natanael. Por eso el Señor insistía en decirle, he aquí a un hombre, a un israelita de verdad en quien no hay engaño. El Señor halaga a todo aquel que busca su verdad. El Señor se regocija en aquel que ama la verdad de Dios.
Esto nos debe a nosotros cuestionar, y mucho, pero es necesario saberlo. Entonces el Señor conocía eso de Natanael. Entonces a Natanael le surge una pregunta. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Ay, esa pregunta. El Señor sale con una joya exquisita, con algo maravilloso. ¿Quién recuerda? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué le dijo el Señor después de qué me conoces? ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién se anima a decirlo o a escribirlo? Antes de que me crees porque dices que te vi debajo de la higuera. Sí, antes de eso le dice, antes de que me vieras, tú estabas debajo de la higuera. Higuera, ya te conocía. Ya, exactamente. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor ya nos conoce desde antes. El Señor ya sabía en qué momento nos iba a conquistar el corazón. Pero también exalta al que busca la verdad y también sabe lo que hay en nuestro interior. Conoce nuestra intimidad. Natanael estaba, yo me imagino a Natanael. Ese momento debajo de la higuera representaba una intimidad, un momento de intimidad, un momento de seguridad. Yo solo, nadie me va a molestar, me voy a encontrar con el Señor. Necesito descubrirlo. En esa intimidad con Dios, ya Jesús se hizo presente para responder a su inquietud. Yo me imagino a Natanael, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo nos vas a sacar de esta opresión? Señor, yo ya quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo quiero que ya se cumpla lo que está en la ley y los profetas, lo que nos dijo Moisés, lo que nos dijo Isaías, lo que nos dijo Jeremías. ¿Cuándo vendrás? Y bendito sea el Señor que en ese instante aparece Jesús. El Señor conoce nuestra intimidad. No importa que nos escondamos. Natanael estaba bajo unas ramas. Dios conoce nuestra intimidad, lo que hay en nosotros. Así nos escondamos debajo de las piedras. Así nos escondamos debajo de donde sea. Dios nos conoce, nos mira, nos encuentra debajo de donde sea. Dios nos encuentra y nos conoce. Sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Y yo me imagino a Natanael en ese momento de deseo, que ya se cumpliera esa profecía, que ya se acabara la opresión. Entonces, nuestras condiciones pueden ser las peores. Y este es otro punto. Mi querido hermano, tu condición y la mía puede ser la peor. Te voy a dar un ejemplo. Puede que tú y yo en este momento no estemos pasando por lo mejor de nuestra vida. Quizá en este momento estamos viviendo el flagelo del desempleo. Estamos viviendo una situación económica muy dura. Estamos experimentando una crisis familiar muy grande. Estamos experimentando situaciones muy complicadas en nuestra vida, tristeza, frustración, desolación, muchas cosas. Pero a pesar de nuestras condiciones, eso para Dios no es impedimento para hacer su obra y para que veamos su gloria, su gracia, su fuerza, sus maravillas, esas cosas grandes que nos ha prometido. Les voy a dar un ejemplo de mi historia de vida. En el año 2015 fue un año muy duro para mí y vivía muchas cosas complicadas, crisis en mi matrimonio, desempleo, enfermedad, soledad, depresión, muchas cosas. Me sentía tan mal, tan miserable, me sentía tan solo. Me sentía tan deprimido que yo recuerdo un hecho de mi vida que en plenos carnavales
para poder calmar mi soledad y mi tristeza, yo me fui con unos compañeros de mi universidad a una batalla de flores, a una vía 40. Nos tomamos unos tragos y ya yo estaba ya pues dominado casi por el trago. Y me acuerdo que en una calle me senté a esperar a un compañero de estudio que estaba con nosotros, me dijo que lo esperara en ese lugar y se demoró. Y yo me senté en un bordillo y yo veía a la gente pasar y yo tenía una cerveza en la mano. Y en ese momento me sentí terrible, porque descubrí que eso que había hecho no me había llenado. Descubrí que mi vida estaba vacía. Me sentí miserable. Sentía que podía tocar fondo en cualquier momento, que podía cometer una locura. Y lloraba amargamente. Y bendito sea el Señor que tuvo misericordia de mí. Y pasé de estar ahí a vivir su misericordia. Pasé de estar tirado en una calle con una cerveza, medio borracho, triste, solo. Y pasé a hacer lo que jamás pensé que en mi vida iba a hacer. Terminé misionando en una tierra que no aparece ni en el mapa. Terminé llevando la palabra de Dios en un lugar muy pobre del departamento del Chocó. Muy pobre. Que ni siquiera tienen internet ni teléfono. Que solamente tienen casas de madera, una iglesia en la mitad, como 200 casas y un río contaminado. No había más nada. Muy lejos de la civilización. Y yo le decía a los muchachos, a los jóvenes que estaban allí conmigo, no importa tu situación, Dios obra maravillas en tu vida. Dios obra maravillas a través de ti. Dios obra maravillas. No importa tu situación. Y esto hay que decirlo convencido, porque la palabra de Dios es palabra viva. Yo lo descubrí en una noche de soledad en mi vida, cuando alguien me compartió un método de oración y oraba con el salmo que decía: el Señor levanta del polvo al desvalido, el Señor saca de la basura al pobre. Y yo sentía en ese momento, en lo peor de mi vida, que el Señor empezó a obrar en mí, tuvo misericordia de mí y enderezó mi camino. Y pude descubrir lo que dijo San Agustín: te buscaba por fuera, pero estabas dentro de mí. El Señor obra. Por eso no importa tu condición. Por eso el Señor le termina respondiendo a Natanael: verás cosas más grandes. Te sorprendes y me dices Señor y Rey, porque dices que te vi debajo de la higuera, porque te vi en tus seguridades, porque te vi en tus comodidades, porque te vi en tu situación. Cosas más grandes verás. Por eso lo resalto y lo vivo de una manera convencida, mi querido hermano. El Señor a mí me levantó y te levantará a ti constantemente. Esa es su maravilla. Su palabra va a seguir sonando día y noche, aunque tú te hagas el de los oídos sordos. El Señor te va a seguir alimentando. El Señor nos ha dado la iglesia, nos ha dado los sacramentos, nos ha dado la Eucaristía, nos ha dado los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación. Nos ha dado la gracia de acercarnos a su palabra. Nos ha dado la gracia de experimentar su misericordia constantemente. Unas palabras que le dijo el Señor a Santa Faustina en uno de los primeros numerales de su diario: aunque tus pecados sean negros como la noche, yo los blanqueo como la nieve. Y estas mismas palabras las dice el Señor al profeta Isaías: aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, yo te blanqueo como la nieve. El Señor no se va a cansar jamás de hacerlo. Pero ¿qué necesitamos? Dejar los prejuicios. Un prejuicio muy famoso
Es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. Es que yo no voy a la iglesia porque no se necesita ir a la iglesia para amar a Dios. Sin saber que la iglesia precisamente no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. Yo voy a la iglesia porque soy un pecador. Yo voy a la iglesia porque yo sé que encuentro la fuente plena de la verdad de Jesucristo, el poder de su palabra, sus sacramentos. Lo tengo absolutamente todo, aunque aparentemente no tenga nada. Esas son las maravillas. Esas son las maravillas. Pidámosle al Señor la gracia para que destruya, acabe, reviente, saque de nuestro corazón todos nuestros prejuicios, como lo hizo con Natanael. Y sabe algo maravilloso, y se los voy a leer. Había cerrado la Biblia, la vuelvo a abrir. Allí mismo en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el versículo 12. A todos los que recibieron la palabra, a todos los que creyeron en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús con Natanael. Natanael fue capaz de aceptar la palabra, de aceptar quién era Jesús en su vida. Lo reconoce como el Rey de Israel, como la plenitud de la verdad. Él lo buscaba en sus conocimientos, lo buscaba en sus esquemas y lo encuentra en la experiencia. Y ese encuentro transformador hace que él intime con Jesús, se haga amigo de Jesús, sea discípulo de él. Por lo tanto, le dio la capacidad de ser hijos de Dios. En la medida en que nosotros creamos con firmeza en su palabra y en sus promesas, es signo poderoso de que somos hijos de Dios. Eso nos hace hijos de Dios. El tema es que nosotros muchas veces vivimos como si no lo supiéramos, pero nosotros estamos como evangelizadores para decirlo. Amén. Amén. Bueno, no sé si me extendí, pero me gustaría que hiciéramos un momento de oración. Amén. Vamos a pedirle. No te extendiste toda la palabra. Siempre el Señor es el que nos marca el camino. Y es muy enriquecedor nuevamente escucharlo. Y muy hermoso. Vamos a orar. En estos tiempos necesitamos mucha oración. Y te invitamos, hermanos, a que sigas esta oración. Y si deseas orar con nosotros, también abre tu micrófono y oras, porque el Señor es el que siempre tiene toda la gloria. Así que, Eduardo, te seguimos. Vamos a cerrar nuestros ojos. No sé si podemos colocar una melodía, no sé, creo que alguien tiene un piano, o si no, pues lo que podamos para vivir esta experiencia de oración en ese instante. Y yo les pido que allí donde estás cierres tus ojos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias. Vamos a glorificarlo porque Él nos llama sin importar nuestra condición y nuestra situación. Cantémosle al Señor primeramente. Cantémosle al Señor. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Acompáñame con ese coro que dice así. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Repito una vez más, Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo
lo que Él prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz para hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Cántalo conmigo. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Cántalo. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz para hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Tú eres, Señor, capaz de hacer todo lo que dices que haces, porque tú cumples tus promesas. Tú eres el único, Señor, que eres capaz de permanecer siempre fiel. Nosotros te fallamos. Un día te decimos que sí y al día siguiente te decimos que no. Pero tú, Señor, permaneces. Tú, Señor, eres un constante sí, un constante amor, Señor. Tú nos abrazas con tu presencia, con tu misericordia, Señor. Vienes a nuestro encuentro, vienes a fascinar nuestra vida, vienes a fascinar nuestro corazón, vienes a sanarnos, Señor, de nuestras tristezas, vienes, Señor, a sanarnos de nuestras depresiones. Tú, Señor, vienes a romper cadenas que no nos permiten ser felices, que no nos permiten ser verdaderamente libres y poder experimentar, Señor, tu presencia, tu reinado, Señor, porque tú eres el Rey, tú eres el Dios de Israel. Tú eres nuestro guardián, tú eres nuestra fuerza, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos a esta hora de la noche, Señor, en donde ya todo cierra, donde ya queremos ir a descansar, pero queremos hacerlo ya no sobre una cama literalmente, queremos hacerlo también en tu corazón. Queremos hacerlo, Señor, abrazándote en la cruz. Queremos hacerlo, Señor, sabiendo que tú nos has llamado a cosas grandes y maravillosas. Que aunque el mundo nos rechace, sea por nuestra pobreza, sea por nuestra falta de estudio, sea por cualquier situación en la que estemos, por cualquier situación física, tú, Señor, confirmas que nos llamas y nos has escogido, Señor, porque tú has querido escoger no a los sabios y entendidos, has querido escoger al sencillo, has querido escoger al pobre para derribar a los soberbios, Señor. Por eso a esta hora te alabamos y te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Y ante ti abrimos nuestra boca, ante ti alzamos nuestras manos para decirte que tú eres capaz, Señor. Me gustaría cerrar esta oración nuevamente con este canto, para declarar que Dios es capaz de hacer eso y más de lo que nos podemos imaginar, que va más allá de nuestros esquemas, que va más allá de nuestra lógica humana. Dios es capaz. Cantémosle al Señor nuevamente y démosle la gloria a su nombre.
Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz para hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz para hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.